Buenas noches con todos ustedes, son las 11:12 de la noche, hoy es viernes 13 de abril y es un viernes que sin duda ha dejado a muchas personas en muchas latitudes del mundo de luto. Pero vamos a empezar con lo más urgente y lo último que ha sucedido el día de hoy. Vean ustedes, Estados Unidos ha lanzado un ataque anunciado solo segundos antes por Donald Trump en contra de Siria, específicamente en contra de laboratorios y bases militares sirias. ¿Por qué? Porque el sábado pasado todo parece indicar que el régimen de Bashar al-Assad utilizó armas químicas en contra de los rebeldes que luchan por controlar parte del territorio sirio. Hoy día Siria enfrenta rebeldes en su frontera con Irak y en su frontera con Turquía. Tiene dos grandes focos de rebeldes allí. Y lo que ha sucedido es que Estados Unidos ha lanzado este ataque en conjunto con Francia y con Reino Unido. Tienen ustedes imágenes de Damasco en pantalla, ahora está amaneciendo en Damasco ya. Y por otro lado, el régimen sirio venía siendo apoyado por Rusia de una manera cada vez más explícita. Tanto es así que Rusia tiene una base aérea en la ciudad de Latakia y una base naval en la ciudad de Tartus, en el enclave ruso en el Mediterráneo. Y además, tanto Rusia como los Estados Unidos tienen presencia militar en el Mediterráneo. Entonces, lo que está pasando es que nos enfrentamos a una situación en la que los Estados Unidos y los viejos aliados de la OTAN, Francia y el Reino Unido, podrían verse enfrentados en contra de las potencias que de alguna forma hoy han vuelto a cobrar relevancia en el plano geopolítico internacional. Hablamos principalmente de Rusia y hablamos también de Irán, que tiene una serie de intereses en Siria que hay que entender porque no son tan sencillos, y para eso hemos invitado a un panel de analistas para que nos ayuden a entender un poco esta situación tan complicada y para hablar, por supuesto, de otros temas. Así que vamos a presentarlos. Estamos con César Campos. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Estamos con Oscar Díaz, que es analista político. Muchas gracias por venir, Oscar. Encantado. Muchas gracias. Está Francesco Tucci, que hoy día va a tener un rol fundamental para desasnarnos aquí un poco sobre lo que viene pasando en Siria. ¿Cómo está, Francesco? Buenas noches. Buenas noches. Y estamos con Nidia Vilches, exministra y política experimentada también, para comentar lo que viene sucediendo. Muchas gracias, Nidia, por estar aquí. Bueno, empecemos con el tema. Francesco, vamos a recurrir primero a ti, que tu especialidad es este tema internacional. ¿Qué está sucediendo en Siria? ¿Por qué es que se ha dado tan rápido este ataque? Ponnos un poco en vereda. Claro. Estamos de frente a una iniciativa del presidente Donald Trump que sigue una confusión que ha generado el presidente de Estados Unidos mismo, porque antes Trump habló de un ataque contundente relacionado a el supuesto ataque con armas químicas del régimen sirio de Bashar al-Assad contra rebeldes. Hablo de supuesto ataque porque no hay pruebas. Exacto. El mismo secretario de Defensa, James Mattis, ayer afirmó que Estados Unidos no tenía pruebas y que estaba investigando. Entonces, Trump, ¿qué ha hecho? Antes ha acelerado hablando de un ataque contundente. Después ha pisado el freno, diciendo no tengo en la mesa varias opciones y posibilidades. Y finalmente escogió la vía de un ataque misilístico, esencialmente. Y no se trata del ataque que se pensó antes. Entonces, o ha cambiado una estrategia el presidente, o ha utilizado una pantalla, ha creado como una pantalla de humo. De esta manera, para reducir la posibilidad de una intervención rusa. Eso podría ser, hay dos hipótesis. Ahora, Francesco, les paso a ustedes también la pregunta y vamos conversando. El presidente Trump había anunciado más bien el retiro de tropas estadounidenses de Siria. Y además hay otro asunto que se anunció esta semana que ha pasado por agua tibia, que es que una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso indicó que si es que Estados Unidos lanzaba misiles, Rusia iba a responder militarmente, no solamente contra los misiles, sino contra la base desde donde fuesen lanzadas, que en este caso podría ser Turquía, por los contra los buques también, claro, o Chipre, ¿no? Hay una base inglesa en Chipre. Pero vamos a tratar de entender un poco cuáles pueden ser las consecuencias de esto que está pasando. César, ¿tú cómo ves el panorama? Vamos a verlo en el origen también, porque lo comentábamos con Francesco, aquí hay muchas piezas en el ajedrez, Mijael, y es bueno ponerlos sobre la mesa. Uno de ellos, la propia trama rusa que vive el presidente Donald Trump, no hay que olvidarlo. Esta semana que ha pasado, incluso han intervenido, no solo por el tema de las elecciones, lo que lo obligó a este conflicto que involucra incluso hasta a su yerno,
y a personas muy cercanas que habrían tenido contacto con la embajada rusa en pleno proceso electoral. Pero esta semana que ha pasado, él ha visto una intervención en sus oficinas particulares en la que se está investigando a fondo cuál ha sido esa línea de contacto que se había desarrollado en la época electoral norteamericana cuando él competía contra Hillary Clinton. De tal manera que ese es un hecho que a mí me parece que no podemos soslayar. Hoy por hoy ya está muy bien determinado que Trump se ha alejado absolutamente de cualquier vínculo o alguna visión que pueda haber de algún interés que se cocinó en el proceso electoral a favor de Rusia. Un segundo aspecto que hay que ver, y creo yo que es lo más importante, es la intensidad con que se produce este bombardeo. Bien lo ha dicho Francesco, no es en una dimensión como que para que nosotros nos estemos preocupando del inicio de una tercera guerra mundial. Yo creo que hay que descartarlo por completo. Son 13 misiles Tomahawk que han sido lanzados esta madrugada en Damasco mismo, con objetivos muy precisos y cuya respuesta podría ser también algunos objetivos militares que domina Estados Unidos. Yo le comentaba a Francesco, yo siempre pienso en Kosovo. Cuidado, todo el conflicto último, de la última década que nace entre Estados Unidos y Rusia, como dos potencias y además con asiento en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas, es por la independencia de Kosovo, que en pleno corazón de los Balcanes, ¿no es cierto?, tiene la fuerza militar norteamericana también más grande. Y los Balcanes, claro, y los Balcanes siempre han sido obviamente un objetivo geopolítico. Fue el inicio de la Primera Guerra Mundial, no nos olvidemos, donde intervinieron incluso terroristas serbos que mataron al archiduque. Igual en la Segunda Guerra Mundial, toda la vida ha sido un objetivo geopolítico muy importante y materia de tensión entre la antigua Unión Soviética, ahora la Federación Rusa, con Estados Unidos. Entonces, yo creo que aquí no hay que mirar solamente los elementos de esta tensión en función Rusia y Estados Unidos, sino también en los aspectos del juego interno. Y finalmente, algo que podría ser lo más preocupante quizás para todos nosotros, ¿qué va a pasar con el Mundial de Rusia, no? Sí, yo creo que aquí hay cosas que pueden también traer consecuencias para este evento de carácter mundial que es realmente muy importante, no te digo solamente para el Perú, que después de 36 años se clasifica, sino para muchos países de Occidente que van a estar representados en este evento deportivo, ¿no? Yo creo que lo más importante ahora es intentar entender pues, la dimensión del conflicto en Medio Oriente, y efectivamente el Mundial podría ser una baja, pero esperemos pues que no hayan pérdidas civiles, ¿no?, que es lo más importante en cualquier situación como esta. Ahora, Oscar, quería preguntarte, cuando mencionaba hace un momento César, con respecto, mencionaba la tensión que había en los Balcanes y en Medio Oriente, en la Primera Guerra Mundial, incluso en el asesinato del archiduque, Rusia y Estados Unidos han tenido ya enfrentamientos y tensiones, tanto en los Balcanes como en Siria, ¿no? Cuando el padre de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, asumió el control de Siria luego del fin de la dinastía hachemita que controlaba toda la península arábiga, Rusia apoyó, la Unión Soviética apoyó de saque, ¿no?, a Siria, y ha sido, así como otros países del mundo, no, Cuba, Vietnam, ha sido un punto en donde siempre han estado a punto de chocar Rusia y Estados Unidos. ¿Tú crees que este es un capítulo más que, como bien dice César, que podría no ser tan importante o que puede escalar la tensión? Yo no creo, yo coincido con César que no creo que escale, digamos, que no debería haber una paranoia, digamos, global respecto a la posibilidad de una tercera guerra mundial. Primero, segundo, eso no es algo que debería sorprendernos mucho, ¿no es cierto? Primero, vale la pena precisar, sobre todo a los televidentes, que no es que ayer el régimen sirio empezó a hacer cosas terribles con la población. Esto viene de hace mucho tiempo. Por lo tanto, si uno analiza la política norteamericana, entiende perfectamente que para leerla tienes que ver la política interna para explicar la política exterior. Y aquí hay tres conceptos que me parecen fundamentales para entender la actitud que acaba de tomar Trump. Uno, el tema del petróleo. El tema del petróleo es fundamental. Ahí hay una lucha de hace muchos años por el control del petróleo. Segundo, el tema del armamentismo. Tenemos a un presidente norteamericano que es claramente armamentista y que necesita, obviamente, empujar el desarrollo de esa industria que es importante para Estados Unidos. Y tres, el hecho de que tiene un problema interno serio. Por eso bromeaba antes de salir al aire respecto a que me recordaba algunos capítulos de House of Cards. Es típico en el mundo y en particular en Estados Unidos, si revisamos la historia, es clarísimo, cuando Estados Unidos o sus gobiernos tienen un problema interno, inmediatamente llamas a la guerra, lo cual une, hasta ya empezaron a hablar los demócratas, con sus observaciones, pero al final son norteamericanos todos. O sea, es clarísimo. Yo no me trago
el cuento de que ahora quieren defender, porque estamos hablando además de un presidente que, recordemos todos, hizo campaña contra Hillary Clinton, diciendo no somos los policías del mundo, no vamos a encargarnos de nada en el exterior, vamos a ver hacia adentro. Falso, por supuesto, era simplemente un grito de campaña. Y hoy vemos que la posición de Trump es clara, o sea, lo muestra claramente. Y el último tema para cerrar aquí mi intervención es que tenemos que analizar en política, el timing es fundamental. Más que las palabras es en qué momento haces las cosas. O sea, y en este caso, el momento que ha elegido Trump, que además prueba que no despreció la cumbre, ni que es que no vino porque PPK no estaba, ¿no es cierto? Era obvio que ya tenía esto en mente. Y que simplemente se dio, y se dio porque ya estaba previsto. Entonces seguramente vamos a asistir a otras actitudes y a otras decisiones que van a describirnos mucho más y desnudar mucho más, yo creo, la política interna que ahora está a la defensiva de Donald Trump. Los Estados Unidos. Ahora, Nidia, hoy día el presidente Trump, mientras anunció este ataque a Damasco, el presidente Mike Pence, que estaba en Lima, se tuvo que retirar de inmediato. ¿Cómo crees tú que va a venir la situación? ¿Qué opiniones tienes con respecto al bombardeo? Mira, a mí me llama la atención seriamente. Primero, concuerdo con Oscar, no es casual que no esté Donald Trump. Y el vicepresidente, que es la persona, sólida en sus principios, obviamente ha tenido que ir a sintonizar porque le van a pedir una declaración. Han estado buscando los medios de comunicación qué dicen los representantes de Estados Unidos. Pero no se ha ido del Perú como inicialmente no se ha ido. Se retiró hacia el hotel y parece que permanece en Lima. Sí. Lo que sí es bueno ir pensando qué es lo que están tramando los aliados de Rusia, los aliados de Siria, qué está haciendo y pensando hacer Corea del Norte, qué piensa hacer China, o todos van a responder en forma conjunta contra Estados Unidos. ¿Por qué Alemania dijo no, yo no entro a ser el grupo de los que ataquen a Siria? ¿Y por qué Donald Trump no consultó con el Parlamento? Claro, no es su estilo, no es su estilo. Es el hombre más práctico que hay ahora como gobernante de Estados Unidos. Sin embargo, esto van a tener consecuencias internamente y coincido con los comentarios anteriores. Tiene una consecuencia, pero tiene una agenda, intereses bajo la mesa que obviamente los vamos a ver en el timing, los vamos a ver también en las reacciones que tengamos las siguientes horas. Francesco, ¿tú crees que Rusia va a reaccionar militarmente como anunció antes o va a tener más bien una respuesta diplomática? No creo, será una respuesta solo diplomática. Tampoco parece intentaron interceptar a los misiles, los rusos. Se activó solo la defensa aérea siria, parece, porque hasta ahora no tenemos informaciones más detalladas. Yo en parte coincido con lo que se ha dicho, solo que quiero hacer una precisación más. Yo creo que efectivamente Trump durante la campaña electoral estaba centrado en America First, hacer un repliegue de las fuerzas de Estados Unidos. Una especie de perestroika, ¿no? Sí, en el sentido que reducir la presencia en el mundo, solo que las crisis te tocan a la puerta y no puedes irte. Ese es el problema, porque en un momento en el cual se retira Estados Unidos del teatro del Oriente Medio, el vacío se llena. ¿Quién ingresa? Rusia. Proprio la falta, sí, claro, también, la falta de manejo de la crisis siria bajo la administración Obama, porque no sabía bien Obama qué hacer, ha determinado la ventana de oportunidad rusa de ingresar, gracias a la presencia del Estado Islámico, que ahora, desde el punto de vista del control territorial, ha sido achicado, no como organización, ojo, es distinto el tema. El control territorial ya lo perdieron por completo. Eso también por la presencia de los rusos, porque los rusos están intentando recobrar un área de influencia, alejando lo más posible las fuerzas de la OTAN y de la Unión Europea, que están cerca. Esa es la estrategia clara de Putin, que se siente arrinconado. ¿Y hasta qué punto, les pregunto a todos, puede haber civiles, niños, que se hayan visto afectados por este bombardeo? ¿Qué tan preciso es un misil Tomahawk para evitar bajas y colaterales? Nunca se puede garantizar de que no haya civiles muertos. Efectivamente, vamos a ver el balance ahora en las próximas horas. Si ojalá, que lamentablemente uno piensa que no debe haber ocurrido, ¿no? Con toda la sofisticación que hay ahora para la precisión, sobre todo de los objetivos. Hasta donde yo he escuchado eran 13 los sitios que habían sido bombardeados, y solamente en Damasco, que sabemos que queda al suroeste de Siria.
Entonces, el incidente, además del arma química, ha sido en Duma, ¿no? Otra localidad donde se dice que desde un helicóptero se habían lanzado... Y no se tiene claro si ha sido gas mostaza o sarín, ¿no? Hay también una discusión... No hay ninguna precisión, salvo el testimonio de lo que señalan, además, las fuentes occidentales. Esto hace recordar, obviamente, comentábamos también con Francesco, el asunto de Bagdad, de Irak, ¿no? Cuando dijo George Bush dijo, de todas maneras, no, o sea, porque estamos confirmando de que existen armas nucleares ahí que tenemos que devastar. Y no ocurrió tal cosa, como lo sabemos, capturaron a Hussein, lo pusieron en manos de un tribunal chiita, que además porque él era sunita, ¿no? Entonces, que también tiene que ver mucho de esto, los conflictos internos en el mundo árabe entre sunitas y chiitas. En fin, yo creo que los elementos son demasiados. Ojalá no haya ocurrido estas muertes civiles que ninguno de nosotros obviamente deseamos, y el curso en todo caso de la reacción, bien lo han dicho acá también Francesco, Nidia, Oscar, es lo que tenemos que estar atentos, que su proporcionalidad no me da la impresión de que vaya a apuntar hacia una conflagración mundial de grandes expectativas. Bien mencionó Corea del Norte, Nidia. Sabemos que Kim Il-jung tiene pendiente la cita con Donald Trump para un diálogo. China, en sus afanes comerciales, no creo que tenga una intención militar de involucrarse en esto, de tal manera que hay que ver todavía cómo se mueve el piso en las próximas horas, pero nada en lo que a mi juicio respecta apuntaría a señalar de que esto va a escalar tremendamente. Respecto a lo que ha dicho... Pido, Oscar, un favor, vamos a hablar sobre un poco esta diferencia que hay entre sunitas y chiitas y el teatro interno de Siria, pero vamos a hacerlo después del corte, que tenemos que ir a la publicidad unos segundos. Volvemos. Estamos ya de vuelta y estábamos conversando en la pausa un poco de lo que les adelantamos antes de irnos a la publicidad. Y es que entender lo que pasa con Siria es también un poco tratar de entender lo que pasa en el Oriente Próximo, y así lo conversábamos, porque en Siria no solamente se enfrentan estas dos potencias, Rusia y los Estados Unidos, en esta situación particular, sino que hay un enfrentamiento entre ciudadanos musulmanes sunitas y chiitas que tienen una diferencia importante en cuanto a cómo conciben el ejercicio de la religión. Y la verdad es que la gran mayoría de musulmanes en el mundo son sunitas, pero los chiitas tienen su principal representación en Irán, y Irán puede seguir ampliando su esfera de influencia a través de movimientos como Hezbollah, que nos mencionaba Francesco, que está principalmente basado en el Líbano, pero que tiene mucha presencia militar y muy bien entrenada por la guardia iraní. Entonces, Francesco, ubícanos un poco en cuál es el teatro interno de Siria, qué es lo que está pasando en Siria hoy. Bueno, hay una fragmentación muy fuerte en el teatro sirio, sobre todo no solo por la presencia de actores internos, porque efectivamente tenemos una minoría, si vamos a ver, chiita, alawita, que es la minoría a la cual pertenece Bashar al-Assad, que tiene el poder y generalmente controla la parte de la costa. Y después tenemos otra parte de la población que pertenece a la otra confesión, sunita. Y hay kurdos también, ¿no? Hay kurdos en el norte. La frontera con Irak. Así es. Hay kurdos. Ojo, tenemos también la ocupación por parte de Turquía de una parte del territorio de Siria también. Hay muchos actores internacionales que se han involucrado con su propia agenda en el conflicto sirio. Turquía, Irán, Israel mismo, que ha hecho varios ataques, bombardeos contra bases donde insistían supuestamente fuerzas iraníes, sobre todo. Hay toda una serie de intereses y agendas que se chocan entonces. Y eso que ha determinado la internacionalización de este conflicto. Y también el uso de los kurdos, por ejemplo, por parte de las potencias occidentales que han utilizado a los kurdos como la infantería. Prácticamente a eso hemos asistido, un apoyo que después se ha quitado cuando los turcos han ingresado. Hasta ahora Estados Unidos tiene una posición bastante neutral, no está apoyando a los kurdos. Cada vez que se utilizan los kurdos, que sean en Irak, que sean en Siria, después se abandonan. Eso es bastante triste. A comienzos de este año dejaron que los kurdos tomen control de Sinjat y de Mosul, pero inmediatamente les quitaron el apoyo. Correcto. Y los dejaron en el aire, ¿no? Los utilizaron como infantería, con el apoyo de las fuerzas especiales, sobre todo de Estados Unidos, en contra del Estado Islámico.
Los kurdos tienen un dicho que es muy acertado. Nosotros no tenemos aliados, tenemos montañas. Eso nos dice todo. El teatro es bien complejo ahí, porque tenemos tensiones internas, politizaciones religiosas y actores que insisten ahí. Israel, Turquía, Irán, ojo, porque también Arabia Saudita interviene en función, en contra de su enemigo, sunitas, que es Irán, principal, ¿no? Que es Irán. Y después, ¿qué tenemos a nivel macro? Estados Unidos, Rusia, potencias europeas, Francia, el Reino Unido. Entonces el marco es bien complejo, hay muchos actores. Hay muchos actores y hay muchos grupos rebeldes que tienen el apoyo de potencias extranjeras. Pero todo esto que estamos hablando no es nuevo, es lo que, a lo que me refería hace un rato. Todo esto no es nuevo. Es decir, la complejidad de la situación siria, el éxodo de los sirios, etcétera, no es nada nuevo. Lo interesante acá para analizar, porque quizá entre hablando de chiitas y todo se nos va a perder mucha gente seguramente, es que el tema es Rusia, que encabeza efectivamente un ala e intereses claros sobre la riqueza del gobierno actual y apoya al gobierno, que es una minoría además, pero que maneja ese país, y tienes a Estados Unidos, y la pregunta es, y lo decía un poco Nidia, es, bueno, ¿quiénes van a estar en qué bando? ¿No es cierto? Aunque están más o menos definidos, la pregunta por lo tanto no quiénes son en realidad, sino qué tanto van a participar, qué tanto van a hacer, porque ojo, internamente ese conflicto que tiene años de años, puede seguir. Pero ahora llega el sheriff, ¿no es cierto?, del mundo, de nuevo, aparece y bombardea sin ninguna justificación real, sin pedirle permiso a nadie, ni dentro de Estados Unidos, ni fuera de Estados Unidos, un país que es finalmente soberano, ¿no? ¿Nos guste o no? Sí, hay un televidente que nos hace una pregunta y te la planteo, César, Nidia, y es que nos preguntan si es que esto es una consecuencia del acuerdo que puso fin a la Primera Guerra Mundial en el extremo de la Palestina y el viejo Imperio Otomano, que dividió los territorios principalmente entre Francia e Inglaterra de manera bastante arbitraria, de hecho, y generó pues problemas que hasta el día de hoy traen consecuencias, ¿no? La división del Imperio Otomano generó el nacimiento de Siria, de Líbano, pues parte de Irak, Persia sí existía, era Irán, ¿no? El antiguo imperio persa. Pero ¿tú crees que este es un nuevo efecto de ese problema que se venía engendrando? ¿Cómo no? Sí, dejó secuelas, ¿no? En realidad el Tratado de Versalles, como todos sabemos por lectura histórica, representó más bien el incentivo de las opciones nacionalistas adoptadas por Adolfo Hitler, que fue perdiendo elecciones, cayó preso, estableció una línea de lucha y de propaganda respecto a las reivindicaciones, sobre todo de Alsacia y Lorena, que habían perdido Alemania con la Primera Guerra Mundial. Y recordemos que este año, ya que hablamos del Medio Oriente, se van a cumplir 70 años de la resolución de Naciones Unidas que crea, o mejor dicho, determina la partición de los estados, del Estado palestino, y crea el Estado de Israel. El 48. Que además al año siguiente, en mayo, que es la celebración de la independencia, ya estaba Ben Gurión ahí al frente de Israel, cuando declaran su independencia en mayo, y al día siguiente le declara la guerra a todo el mundo árabe. Toda la Liga Árabe, sí. Una guerra que, como diría Jorge Luis Borges del ajedrez, ¿no? En el Oriente nació una guerra que hasta ahora no termina, decía, ¿no? Refiriéndose al ajedrez, y yo creo que es algo parecido respecto a esto, ¿no? Porque no hay una paz establecida. Naciones Unidas no lo ha podido lograr. Sabemos que Israel vive militarizada, además con el concepto de la necesidad de defenderse de un posible ataque. Ni siquiera, ya que hablamos del fútbol, yo viajé a Israel por los 60 años, fuimos invitados con Harold Forza, Fernando Rospigliosi y todo un grupo de periodistas, y fue muy interesante analizar ahí in situ que ellos ni siquiera tienen una liga deportiva con sus vecinos, con Jordania, ni con Egipto, ¿no? Para nada, ellos tienen que jugar por eso a veces para clasificarse con los países de Occidente. Además juegan la Champions. Exactamente, tienen que jugar en la Champions porque están en el Mediterráneo y prefieren estar más cerca, en todo caso, hasta de Europa. Esas situaciones que parecen anecdóticas o pequeñas no han terminado de resolverse, y por lo tanto, bien decía Francesco, Israel también es un actor importante, y ahora todavía mucho más importante porque Benjamín Netanyahu y su señora esposa están acusados de un acto de corrupción espantoso
que el propio KNC del Parlamento los está poniendo en una situación bastante terrible. Entonces la agenda se puede mover hasta por ese interés personal también. Y además Netanyahu tiene una visión bastante militar de la política. Él fue comando especial y su hermano murió en el ataque en Tebe, claro. En el ataque, claro, en la recuperación del avión, ¿no? Claro. En Uganda. Pero el otro tema que quería plantear, y efectivamente César, recojo esto que tú dices, este es un tema que pues tiene una data ya inmemorial, ¿no? Desde la Biblia hay problemas aquí, y si queremos ver que hay un choque entre Occidente y Oriente en Siria, pues los templarios, hoy día es viernes 13 por la sentencia Jacques de Molay, fueron condenados en Siria en el año, hace 700 años. Entonces, este problemón, Nidia, para aterrizarlo un poco aquí en el Perú, imaginémonos en un escenario catastrófico que esto pues escala. ¿Qué consecuencia podría tener para el Perú? El Perú hoy tiene una representación importante en las Naciones Unidas. ¿Cuál crees que debe ser nuestra posición? Bueno, lo que mencionaba la primera ministra del Reino Unido, era necesario usar este ataque frente al uso de las armas químicas, de lo que no se tiene ninguna evidencia. Se siguen las normas y los acuerdos que tienen para no usar estas armas químicas. Ahora, Francia insiste en que hay pruebas. No las muestran, pero muy bien, insisten. Entonces, digamos, ¿por qué entonces Alemania se retiró? Claro. Ante lo que hemos visto acá, la agenda propia que tiene cada uno de los actores. Aquí hay una clara agenda que cada uno está sacando a la luz. Yo miraría, por otro lado, sí tendríamos consecuencias, obviamente. Acá se extrae el petróleo. Entonces, si sube un commodity como el petróleo, ya hemos tenido una consecuencia en el país cuando el petróleo tiene un alto costo. La agricultura, los combustibles, entre otros. Se ven afectados, ¿no? Por supuesto que sí. Pero un actor importante, y lo mencionaba también César, China, nuestro principal aliado económico. Entonces, obviamente sí habría una consecuencia, pero la magnitud no es tanto como muchos han estado hablando de una tercera guerra mundial, indudablemente. No, somos de acuerdo. Y yo recordaba cuando en su momento el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, antes de atacar, y se decía que habían usado armas químicas, se fue al Parlamento a pedir autorización, no le dieron y no atacó. Exacto. De acuerdo. Entonces, ¿tú consideras que pues los Estados Unidos bajo Trump habría tenido que ser un poco más respetuoso del procedimiento tanto interno como externo, ¿no? Pero por supuesto, no lo ha hecho, no es su perfil, no le interesa. Basta invocar, según dice un artículo de la Constitución norteamericadamente, que supuestamente él defiende intereses norteamericanos. Entonces, define qué cosa es el interés norteamericano en este momento. Pero además, además ese artículo está basado en la guerra civil y en la guerra de independencia, ¿no? Sí, no encaja en este caso. Ahora, Francesco, una pregunta que sale de la intervención de Nidia, es que mucho estamos hablando de Estados Unidos, Rusia, Irán, ¿no? Pero Francia, Inglaterra, Reino Unido también han participado de este ataque, ¿no? Y con tanta importancia como los Estados Unidos. Los aviones han salido de la base inglesa de Chipre y Francia también ha enviado pues aviones y tienen fuerzas desplegadas en el Mediterráneo. Además, Francia es un país mediterráneo. ¿Cuál crees que puede ser la consecuencia para estos dos países? Se han preguntado por qué, antes que todo. Estados Unidos ha anunciado el ataque, solo que no tenía la potencia de fuego para hacerlo en el momento. Necesitaba del apoyo de países de la OTAN. Solo ahora se está dirigiendo en el Mediterráneo, frente a Siria, un grupo de batalla con un portaaviones. Entonces ha acelerado demasiado, parece, el presidente Trump. No tenía la oportunidad, la fuerza necesaria para hacer un ataque contundente, sin duda, no tenía oportunidad. Tenía que movilizar más recursos militares. Y por eso ha necesitado del apoyo también de Francia y del Reino Unido, que tienen un propio interés, porque claramente el interés principal es contener la expansión también de la influencia rusa. Porque, como has dicho bien, Rusia, ¿qué tiene? Tiene un puerto muy importante, Tartus. Tiene una base militar tremenda. No se trata solo de esto. Tiene también bases de SIGINT, que prácticamente es la inteligencia de los señales. Tiene varias infraestructuras en este país. Entonces, las fuerzas de la OTAN tienen un interés a contener
la eventual expansión en este teatro de Rusia. Y esto es importante, Francesco, porque Rusia, la historia de Rusia, es una en donde sus gobernantes más exitosos, de cara a los ojos del pueblo ruso, son aquellos que han logrado salidas del imperio hacia el mar, ¿no? Pedro el Grande lo logró con el Báltico, Catalina con el Mar Negro. En la Primera Guerra Mundial, Nicolás Romanov estaba intentando salir justamente a los Balcanes, y pues ese fue el verdadero origen de la guerra, más allá del disparo a Francisco Fernando. Pero claro, sí, esa es la Primera Guerra. Claro, la primera. Pero y Rusia ha tenido siempre este interés por llegar al Mediterráneo, y ahora lo ha logrado, ¿no? Rusia está consolidada como una presencia brutal dentro de Siria en el Mediterráneo. ¿Tú crees, César, que Rusia va a poder, digamos, no responder militarmente y mantener su esfera de influencia tan consolidada en el Mediterráneo? Es que necesita todavía mayores pasos para poder fortalecerse más en el ámbito militar. Es decir, parece corto el tiempo desde que cae el muro de Berlín, desde que Mikhail Gorbachev, tu tocayo, ¿no? Emprende la perestroika y todos los cambios, y luego viene Boris Yeltsin a tratar un poco de rearmar y crear ese espíritu. Servir unos vodquitas. No, pero también y sucesivamente tuvieron que enfrentarse a los chechenos, sí, claro, que tuvieron pues tendencias separatistas. En Bielorrusia. O sea, dominar un imperio. Yo he estado en Rusia 2 veces, ¿no? Y la sensación que tengo es que, a pesar de que uno tenga convicciones democráticas, dice, estos países son imposibles de gobernar si no tienes una mano dura y central. Por eso República Popular China, con toda esa extensión, cuando nosotros reclamamos que no violen los derechos humanos, uno tiene razón desde el punto de vista de las convicciones. Pero ponte a pensar en esas culturas que provienen, además, civilizaciones que vienen de experiencias autoritarias, ¿cómo van a poder dominar extensiones territoriales tan grandes si no tienen la mano dura, central, a veces corrupta, donde yo estoy convencido que Vladimir Putin, con la mafia de San Petersburgo, de donde es el oriundo, domina obviamente también los circuitos comerciales. Claro. Y en segundo lugar, justamente hablando de circuitos, estamos hablando de las rutas del gas, donde el petróleo en India no solamente es lo importante, ahora el recurso trascendental son las reservas de gas que se tienen. Sí, claro. Por eso toda la visión que hubo sobre el tema de Ucrania y el control de que no se les vaya a escapar también del patio cercano que tenían. Creo que ese concepto de Rusia nosotros no podemos perderlo. Y en tercer lugar, para terminar, en efecto, cómo poder equilibrarse como potencia, garantizarse nuevamente el espacio de ser potencia, que yo no creo que en este momento lo sea militarmente en toda su extensión. Es obvio que, como lo fue obviamente en su época, una de las primeras cosas que se fueron disolviendo es la industria militar, que además se fue independizando, ¿no es cierto? Nosotros incluso como país hemos tenido que negociar con Ucrania, hemos tenido que negociar, sí, claro, no necesariamente con los rusos, por todo el armamento que desde la época del gobierno de Velasco Alvarado tuvimos que adquirir. Los tanques, además. Exactamente, entonces la Segunda Guerra Mundial. Es pues un panorama en donde yo creo que a Rusia todavía le falta un periodo más, quizás una década, para ser la potencia que nosotros conocimos, ¿no? Bien, nos toca hacer un nuevo corte comercial y vamos a regresar para apuntar un par de asuntos más sobre Siria, y vamos a hablar también un poco sobre lo que ha pasado con estos colegas periodistas de los que hablamos anoche en Ecuador. Hacemos un corte y regresamos. Estamos aquí de vuelta y nos toca alejarnos un poco del Mediterráneo y de esta situación terrible que se está viviendo en estos momentos en Damasco, situación que vamos por supuesto a continuar informando aquí en Canal N. Pero vamos a acercarnos a la coyuntura en el Perú, que, pues claro, al costado de una situación bélica pasa piola, pero la cosa también está con bastante relevancia aquí adentro, porque se está celebrando la cumbre, que estamos aquí también en Canal N cubriendo, y hay este tema con Ecuador. Entonces les planteo hablar primero de Ecuador, que es un tema también urgente y lamentable para quienes ejercemos periodismo. Y luego hablamos un poco de la cumbre, y quiero empezar contigo, César, que pues has hecho periodismo por tanto tiempo. Cuéntanos un poco tus opiniones sobre esta tragedia en Ecuador. Primero, es evidente que lamentamos este golpe tan duro que hay, porque no significa solamente un ataque a periodistas de un país determinado de la región, sino creo que nos involucra a nosotros y nos hace ver el difícil trabajo que realizan muchos colegas, sobre todo los que son de esta clase de colegas, que no son nosotros que ya envejecimos y nos volvimos opinólogos y nos sentamos en una mesa a mirar los escenarios, cuando hay otros periodistas, nunca hay que olvidarlo, que están ofreciendo su vida por la búsqueda de la noticia, ¿no? Algo muy parecido a lo de Churajay ha pasado justamente con estos dos colegas y su chofer, era, ¿no?, del diario El Comercio de Quito,
que fueron a una zona donde se les advirtió que efectivamente corrían riesgo porque está dominado por una disidencia de la FARC y por los narcotraficantes que todavía están ubicados en esa frontera cercana entre Colombia y Ecuador. Su muerte significa pues que nos debe llamar a una profunda reflexión sobre no solamente la tarea que representa el trabajo periodístico, sino también que no se ha ultimado, ¿no es cierto?, no ha finiquitado, no ha finalizado la erradicación, ni siquiera con el proceso de paz colombiano, de esta disidencia que se dice, entre comillas, que existe aliada del narcotráfico. Y que podría estar habitando el Perú, ¿no? Y que podría estar efectivamente también llegando hacia nosotros y que podría extenderse más y que son capaces, al estilo del Estado Islámico, ¿no es cierto?, de matar a unos periodistas porque primero enviaron el video donde los amenazan y luego las fotografías donde ya están ellos asesinados. Es una situación bastante terrible. Hizo bien el presidente Lenín Moreno, creo yo, en abandonar la cumbre el día de ayer para poder comprometerse incluso con la propia canciller ecuatoriana y la canciller colombiana, y el presidente Juan Manuel Santos se ha pronunciado también enérgicamente, pero esa energía pues él tiene que asumirla políticamente en la extensión de lo que no pudo hacer, repito, del acuerdo de paz interno en Colombia, porque como hablamos de una disidencia como que si fuera un foquito, no, que no importa. Entonces, si no importa, ¿cómo es posible que hayan asesinado a 3 periodistas? Son muchas las voces, Oscar, que se han alzado hoy día diciendo que esta es la consecuencia del proceso de paz y de haber negociado con terroristas. Esta es evidentemente una posición que no es temperada, no es una posición especialmente beligerante para con el acuerdo de paz. Claro. Pero, ¿qué opinión tienes tú con respecto a este asunto? No, yo creo que eso es injusto, ¿no? No es que fracasa el proceso de paz y entonces asesinan a estos periodistas. Hay que leer también toda la situación en su integridad. Esto no es lo que ha pasado es una desgracia, por supuesto, pero Latinoamérica está viviendo momentos difíciles también en el tema del ejercicio de la prensa. Recordemos que en este momento posiblemente México esté asistiendo a la campaña más sangrienta, política más sangrienta, y donde las víctimas no solamente son candidatos, sino periodistas. Y aquí en el Perú, en el interior del país, los periodistas están sufriendo represalias brutales por el narcotráfico. Hay asesinados. Así es, a eso me refería, ¿no? Entonces tú ves Perú, hay casos en Bolivia, el expresidente ecuatoriano, ¿no es cierto?, Correa, que persiguió, incluso se vino para acá un periodista que se atrevió a denunciarlo, o sea, la prensa, exacto, la prensa en general en Latinoamérica está sufriendo y ha vuelto cosa rara, porque hay democracia, pero a pesar de la democracia se ha recrudecido, digamos, la situación y es cada vez más difícil ejercer la profesión. Y muy bien dice César, efectivamente nosotros opinamos, analizamos, es un ejercicio por supuesto lícito, pero los periodistas que están en campo se le están jugando. Y no solamente se le están jugando, están muriendo. Es algo que nos debe llamar la atención y que seguramente hay que revisar, y las instituciones periodísticas tendrán que analizar también cómo los políticos, ¿qué está pasando? Porque esta de hecho es la punta del iceberg que si profundizamos vamos a entender exactamente qué está explicando, ¿no? Antes de escuchar la opinión de Francesco Nidia, quería preguntarte, tú has sido ministra de Estado y bueno, más allá de la cartera que ocupaste, pues has ocupado el Poder Ejecutivo. ¿Cuál crees que debe ser la reacción del Perú, sobre todo frente a estos indicios de que en nuestra frontera hay penetración de estos grupos disidentes y de narcotráfico derivado de la FARC? ¿Qué debemos hacer para que pues aquí no vaya a suceder una cosa similar? Mijael, ¿cuántas veces nuestros compatriotas que viven en las fronteras llaman la atención? El narcotráfico campea. Hay muertes, los botes donde trasladan la coca se hunden por arte y magia. Lo que tenemos en este momento en el Braen. O sea, el narcotráfico asociado con algunos sobrevivientes del terrorismo son los que campean ahora. México, Colombia, nuestras fronteras, demandan una atención mucho más agresiva de nuestro Estado peruano. ¿Cómo nuestros connacionales de la frontera con el Brasil estudian en el Brasil y no en el Perú? Y hablan portugués, ¿no? Y hablan portugués porque no le estamos dando lo que dice la política de las fronteras vivas, ni presupuesto, ni atención en salud, educación, lo que es servicios básicos a nuestra población. Eso es lo que nos está faltando. Indudablemente el narcotráfico comprará autoridades, conciencias y todo, y los tenemos aquí también. En Junín, que es una región que tú conoces tanto, hay una situación con los periodistas bien complicada, ¿no?
Pero por supuesto, asociado también al lavado de activos que hay, tanto en En la las ciudades provincia y en de el Brain, Satipo claro. como Huancayo, Huancavelica, y recientemente han hecho una incautación importante en la zona centro. O sea, esto es latente. Lo que hubo agresivamente en el Guayaga se ha ido en la zona centro, en el Brain. ¿Y nuestras fronteras? ¿Por donde están saliendo? Acaban de incautar un cargamento importante que salía hacia Bolivia. Se estaba yendo por el sur. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? No es solamente narcotráfico, no, también es terrorismo. Y están ahí nuestra solidaridad con el hermano pueblo de Ecuador. Y yo vi la expresión de los familiares, de los periodistas, cuando arribaron al Perú, con la expectativa de que estaban con vida sus familiares y decían, hagamos lo posible para recuperarlos, y ya estaban muertos. Y bien hizo de llevar a los familiares en el avión presidencial el presidente Lenín Moreno. La verdad es que es un hecho absolutamente repudiable y miserable por parte de quienes lo han perpetrado. Pero Francesco, quería yo preguntarte, ¿hasta qué punto podemos hablar de disidentes de la FARC y no de ya meros narcotraficantes? ¿Estos tipos están ideologizados, defienden las banderas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o simplemente son narcos? Eso es un punto muy interesante, porque de hecho parecen ser politizados, solo que se dedican al narcotráfico. Y miren, se trata de un problema que podríamos clasificar de seguridad multidimensional, que abarca a todo Sudamérica. ¿Cuál es el tema? El problema del tráfico de la droga, el problema de la que es la seguridad humana, la falta de recursos económicos, sociales, la falta del Estado y del control estatal del territorio y de las fronteras. Eso se ve en las fronteras Perú-Ecuador, Perú-Colombia, Perú-Brasil, cuando el Estado no tiene una presencia, no me refiero a una presencia policial solo y militar, no, escuelas, la posibilidad, escuelas, tener una economía local. Miren lo que pasa en el Brain también. Es mucho más fácil que se enquisten elementos de narcotráfico y también de insurgencia política. Cuando hay una ausencia de poder. Sí, porque hay como un vacío, hay una falta de autoridad. Y lo suplen. Y es posible después que la población local apoye también a esta base, porque a veces por miedo, a veces porque se identifica como la única autoridad presente, otras veces porque generan economía. Entonces es fundamental la presencia del Estado, que no puede ser solo una presencia militar o policial, tiene que ser mucho más. Más que mucho una más. presencia Así se va, simplemente de seguridad. Multidimensional. De esta manera se va erradicando todo. Lo que ha pasado hoy es un hecho lamentable, un drama de dimensiones increíbles, con 3 periodistas muertos. Eso, ¿qué ha dicho el presidente Lenín Moreno? Ha dicho que tenemos que guardar la libertad de expresión. Ha hecho un llamado muy claro, que es, yo diría, deberíamos escucharlo, este llamado. Perfecto, vamos a regresar ya, ahora sí, para hablar de la cumbre que está realizándose en nuestro país y de los posibles resultados que pueda tener después de este corte. Vamos a arrancar este último bloque hablando ya sobre la coyuntura nacional y sobre la cumbre de las Américas que se viene realizando por 8ª vez aquí en el Perú. Esta es la edición número 8 de la cumbre. ¿Qué opiniones van quedando de lo que ha pasado, de lo que no ha pasado? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué creen que podría suceder mañana? ¿Qué acuerdos podría lograr el Perú? ¿Qué percepciones les quedan? Yo no he tenido jamás en mi vida, siempre a base de lectura histórica, alguna expectativa o aspiración de las reuniones que antiguamente se llamaban panamericanas, ¿no? Desde la expresión del presidente James Monroe, de la famosa doctrina Monroe, para defendernos de la posible influencia española, terminar liberando a fines del siglo XIX a España, a Cuba de España, como si fuera la última Coca-Cola del desierto, y luego obviamente las reuniones panamericanas de la década del 20 del siglo pasado, que solamente servían para proteger los intereses de las industrias bananeras norteamericanas en todo Centroamérica. Y finalmente, cuando Alianza para el Progreso, que lo lanza el señor John Kennedy también en la década de los 60, es cuando ya Cuba pues había optado por otro camino y se constituía en un peligro geopolítico también
para ellos, de tal manera que cuando hablamos del panamericanismo, es decir, de encuentros, de estos foros donde Estados Unidos tiene una presencia, sea con el presidente o el vicepresidente, no le encuentro mayor sentido. Es imposible dialogar con Estados Unidos de tú a tú. El presidente Belaúnde del año 67 llegó de Punta del Este, incluso con una enorme manifestación pese a la caída de su popularidad por la devaluación que había tenido el sol en aquel entonces, solo por levantarle un poco la voz al presidente Lyndon B. Johnson y nada más. Entonces, ven, en ese contexto es que opino que este encuentro, si bien obviamente cualquier foro que acerque a los países, en la que pueden intercambiar los jefes de Estado algún tipo de visiones, son importantes, yo no le voy a quitar ningún piso, ninguna trascendencia, pero yo no aumentaría la expectativa de que aquí va a surgir pues la gran herramienta de la lucha contra la corrupción, porque todo el mundo acá se rasga las vestiduras y hay que poner las cosas sobre el terreno, creo yo, ¿no? Esto no es un tema de monjas que tengan que hablar de cómo vamos a espantarnos frente a la corrupción que nos cruza transversalmente a todas las instancias, a todas las esferas, y a todos los gobiernos, bien lo dijo el presidente Vizcarra el día de hoy, y que se necesita un nuevo factor de confianza. Para mí, algo que dijo Vizcarra que me parece interesante, es aplicar el factor tecnológico. Ahora cada vez menos, gracias a la tecnología, tú no puedes ocultar conversaciones truchas como la del señor Mamani, ¿no es cierto?, el canje de votos, lo puedes grabar, o por ejemplo la ruta del dinero, que finalmente siempre llega. Miren cómo está pasando con los Humala, que se rasgan las vestiduras y todos sus defensores también. ¿No es cierto? La señora Ibosca había recibido unas donaciones, algunas transferencias, lo que siempre se sospechó de Suiza, o sea, no estamos contando ninguna cosa que sea novedad. La ruta del dinero se puede seguir inteligentemente a través de aplicaciones tecnológicas, de saber los entornos de las personas, de los posibles corruptos, Mijael. Entonces, yo creo que hay que apuntalar eso, al intercambio que estos países puedan tener de su tecnología y, en segundo lugar, de su información. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia financiera, tenemos a la SUNAT, que te sigue, pero así al dedillo, cada vez su tecnología también ha avanzado, aunque sea fastidiosa, porque veo tu gesto y a todos nos molesta la SUNAT, pero finalmente la necesitamos. Pero la necesitamos sobre todo en este aspecto de la lucha contra la corrupción. Yo creo que puede cumplir un papel muy importante. No, si el resto de instituciones fuesen tan eficientes como SUNAT, estaríamos en Prusia. El problema de SUNAT es que es eficiente para perseguirnos a los contribuyentes, pero hay que hacerlo. ¿Qué opinión? A ver, el lado bueno y el lado malo, ¿no? El lado malo es que efectivamente estamos en una cumbre que ha sido muy accidentada no por el Perú, sino porque, por ejemplo, en el Perú tenemos un nuevo presidente hace 3 semanas. Evo Morales tiene problemas en su país. El nuevo presidente de Ecuador está totalmente peleado con quien fue su patrocinador y fue su presidente. Venezuela ni se diga, ¿no es cierto? Argentina la está pasando difícil, Macri, definitivamente. En Colombia estamos camino a una nueva elección y la cosa está muy movida, muy tensa. En México hay el terror generalizado de que gane un hombre de izquierda que está espantando a todos los economistas y los empresarios. O sea, todo eso complejo. Y ahora conversaba con alguien en el Teatro Nacional, que estuve ahí un rato, en la inauguración de la cumbre, y justamente me decían, oye, el Perú, ahí entró el lado bueno, el Perú ha demostrado madurez, y lo hablamos alguna vez en alguno de estos foros. ¿No? Claro, o sea, incluso el 21, 22 y 23 pasó algo. Estaban acá los embajadores que trabajaban el documento que mañana vamos a ver firmarse, pero el 21 tenían al presidente del PPK. El 22 no había presidente y el 23 tenían al presidente Vizcarra. A pesar de esa coyuntura, nuestra Cancillería siguió como debió hacer y ahora vamos a asistir mañana a la culminación. Pasó como la cita no alineados, o poca gente lo ha recordado ahora, del año 1975, que fue inaugurada por Juan Velasco y clausurada por Francisco Morales Bermúdez. El golpe interno vino justamente, pero era una dictadura. Estamos hablando que nos tocó y éramos la sede de la reunión de los no alineados, que en ese momento, pues en esa época. Y solo para terminar el comentario, por lo tanto, debemos felicitarnos los peruanos, y lo dijimos antes de la vacancia o antes de la renuncia, que el Perú ya no es un país bananero, que tiene una democracia todavía joven, pero que ha demostrado que puede de manera madura, ¿no es cierto?, pasar a la alternancia. Entonces yo creo que hemos dado una buena muestra y en todo caso esta realización de la cumbre debería ser motivo de orgullo para los peruanos porque finalmente hemos pasado la prueba, ¿no? Nos queda poquitísimo tiempo. Nidia, una opinión rapidita sobre la cumbre. Yo resaltaría el mensaje del presidente Vizcarra,
en la necesidad de transparentar todas las transacciones que haga el Estado en sus obras públicas, en la compra de bienes y servicios. Importante, que participe más y mejor la sociedad civil, la población, que haga seguimiento. Empoderar a la mujer es muy importante, pero sin plata no se puede hacer. Claro. Estamos llamando la atención, más empleo a mujeres para una autonomía y puedan desarrollar también sus propias habilidades. Entre los temas, el financiamiento de los partidos políticos. De ahí, para evitar a aquellos que compran partidos políticos o a candidatos para que luego sirvan a la corrupción. A la corrupción. Bueno, yo tengo que pedirles disculpas, el programa, como siempre nos sucede aquí, ha volado, hemos terminado ya el tiempo. Vamos a dejarlo aquí, les agradezco mucho a todos por haber venido, ha sido interesantísimo conversar con ustedes y estoy seguro que volverán a estar por aquí. Nos vemos el lunes y nos vemos mañana también desde el Museo de la Nación.